puesto de pie, amado hermano. Aleluya. Dios es bueno. Alabado sea el Señor. Le invito a que busque en su Biblia, en el capítulo 1 del libro de Eclesiastés. I invite you all this morning to be on your feet and look in your Bibles in the book of Ecclesiastes chapter 1, Verso 2. verse number 2. Eclesiastés capítulo 1, verso 2. Ecclesiastes chapter 1, verse 2. Todo lo que respira alaba la gloria del Señor, amado. And all who breathe praise the glory of God. Alabado sea Dios, alabado sea el Señor. Dios es bueno. God is good. No sé si es que hay algún amplificador prendido o es el sonido. Muchas gracias. Tenemos que estar pendientes a eso, amados, porque el muchacho de allá se vuelve loco y son los amplificadores acá. ¿Okay? Gloria al Señor. Eclesiastés capítulo 1, verso 2, lee la palabra de Dios de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vanity of vanities, said the preacher. Vanity of vanities. All is vanity. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Puede ocupar su asiento, amado. Alabado sea el nombre del Señor, pero no deje de adorar a Dios en esta hermosa mañana que Dios nos ha regalado. La palabra de Dios The word of God es el aliciente is a balm que más fortaleza le da al hombre y a la mujer. which gives man the most strength, men and women. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de entrar en la palabra del Señor When we are able to enter into the word of the Lord y buscar en ella and seek in it el significado del propósito de Dios para nuestras vidas, the meaning and the purpose of God for our lives, encontramos que no hay nada mejor we find there's nothing better para la salud espiritual y del alma. for spiritual health and for your soul. No hay nada mejor, no hay nada que se compare Nothing better, nothing can compare con el mensaje que la palabra de Dios the tiene. message that the word of God has. Cuando leemos la Biblia desde Génesis al Apocalipsis When we read the Bible from Genesis to Revelation, y comenzamos a entrar en la verdad que ésta encierra, and when we enter in the truth that is encompassed in it, comenzamos a revivir o a vivir en nuestras vidas we begin to relive in our lives momentos de refrigerio. moments of refuge. La palabra muchas veces también nos pone a temblar, The word many times makes us tremble, nos pone en una posición places us in a position donde tenemos que escudriñarnos where we have to get deeper and study y ourselves. escudriñar no solamente los pensamientos And study not just the thoughts que puedan estar cruzando en nuestra mente, that could be crossing our mind, sino las acciones y las actitudes que presentamos but the action and the attitudes that we ante present los demás, before others, ante los que nos ven, nos escuchan, ante aquellos que conviven o viven con nosotros. before those who are watching and listening and living with us. La palabra de Dios es, como siempre digo, es un manantial de vida. Like I always say, the word of God is a spring of life. Es la fuente de agua más pura It is a fountain of the purest water que Dios haya dejado para el hombre. that God has left for El man. pueblo de Israel The people of Israel, caminó en el desierto they walked in the desert, y muchas veces en el desierto, en varias ocasiones, and on many occasions in the desert, encontraron they found fuentes de aguas springs of water en momentos en que tenían sed, in moments that they were thirsty, pero eran aguas amargas. but they were bitter waters. Eran aguas que no aliviaban la sed. They did not satisfy the thirst. Pero Dios se encargó But God took care en todas las ocasiones on every occasion en dar salubridad al agua, and giving purity to the water, purificarla, to purify it para que el pueblo pudiera beberla so the people could drink y it se sintiera satisfecho y saciado and quench their thirst and be de satisfied la sed que tenían en ese tiempo, en ese momento. from the thirst they had in that moment. Así es la palabra de Dios en este tiempo en que vivimos. That is the word of God in the time. Así es la palabra de Dios en la vida del hombre. That is the word of God in the life of En man. nuestro desierto In
in our en el desert, desierto de nuestras vidas, in the desert of our lives, en los momentos difíciles nuestros, in our difficult moments, inclusive cuando vemos, escuchamos even when we see and we hear, y vivimos acontecimientos que nos pueden tocar de cerca. and we live occurrences that could touch us Nos close to home. encontramos turbados, We find ourselves disturbed, cargados, worried, fatigados del camino. fatigued along the way. Y no hay mejor fuente There's no better fountain para uno tomar agua fresca, espiritualmente hablando, for us to, spiritually speaking, drink que no sea la fresh palabra water de Dios. than the Word of God. Nunca Never en la palabra de Dios nosotros vamos a encontrar una agua in the Word of God we will find waters que nos sacie nuestra sed. that do not satisfy our thirst. Aunque sea una palabra de reprensión, Even though it is a reprehension word, porque muchas veces ahí el Señor nos reprende. many times the Lord chastises us that way. Cuando buscamos la escritura, When we find the scriptures, queriendo saber cómo Dios wanting to se know siente por nuestra actitud y nuestra conducta, how God feels about our behavior and our attitude, la palabra nos confronta. the Word confronts us. Óigame, y cuando la encontramos no sabemos qué hacer. And hear me out, when we find that we don't know what to Y do, muchas veces lo que hacemos es que cerramos la Biblia, and many times what we do is that we close the Bible, reprendemos al diablo, we rebuke the devil, pero volvemos y la abrimos en otra, buscando en otro libro. and we open it finding another book, Y hay veces que Dios está tan enojado con nosotros and God is so angry at us que nos sale la concordancia that we have the concordance o el índice. or the index, Ahí la cosa se pone fea. and then things Digo, get ugly. yo estoy hablando de mí. I'm talking about Yo myself. no sé si a usted le ha pasado. I don't know if it's happened to you. Yo no sé si a usted le ha pasado. I don't know if it's happened to Y me you. vuelvo loco. And I go crazy, Y entonces hago un paréntesis. and then I make a parenthesis. Y yo digo, Señor, yo necesito que me vuelvas a hablar I said, Lord, I need you to speak to me por la again palabra through the Word. y dime lo que me quieras decir. Tell me what you have to tell Porque me. ya he entendido I have understood que algo no está bien. that something is not good. Algo estoy haciendo que I'm doing no te something agrada. that does not please you. Óyeme, y cuando volvemos y abrimos la Biblia o caemos en la primera porción bíblica que leímos And we open the Bible, al we fall principio, either the first portion that o we nos read at the lleva a beginning una parecida, or to one that is similar. pero lo más importante es que cuando leemos el But texto what's most important is that when y we read the text contextualizamos la palabra, and contextualize al the Word, final del día at the end of the day, es de bendición a it is nuestra a alma. blessing for our soul. Es de bendición a It's nuestra a alma. blessing for our soul. Porque la palabra es bendición de Dios. Because the Word is blessing Porque la of God. palabra de Dios es vida. The Word of God is life. Alabado sea Dios Praise para the siempre. Lord forever. La Biblia lo dice, la palabra misma lo dice, escudriñad la escritura. The Word says to Que study en the ella os Scriptures, parece que hallaréis and in that you will la find vida eterna. eternal life. Alabado sea Dios. Praise No solamente para el presente. Not just for the present. La palabra no nos alimenta para el día a día. The Word does not only feed you day after day. La palabra nos alimenta y nos asegura el futuro. The Word also secures our El future. futuro en el Señor. Future in the Lord. Que alcancemos aquello That we reach que that Dios nos ha prometido. which God has promised Muchas veces us. nos encontramos encerrados dentro de la palabra Many times we find ourselves y no enclosed in the quisiéramos Word, salir de ahí. and we wish we couldn't come No out of it. quisiéramos salir We wish we do not have to come out of porque it es tan hermosa, because it is es so tan beautiful. refrescante, It is so refreshing. es tan llena de vida. It's so full of life. Alabado sea Dios. Y es como que alguien nos está hablando directamente al It's corazón. like someone is speaking directly to our hearts. Y cuando la leemos y nos detenemos correctamente en el punto, When we read and stop correctly En la in the coma. point, in the commas, the como periods, antes he dicho aquí, like I have said before, no podemos leer la Biblia como leemos una revista, we cannot read the Bible like we read a magazine, como leemos un periódico like we read the newspaper, o como leemos algún comentario escrito. or like we read any written commentary. La palabra de Dios tiene un grande significado para nuestra vida. The Word of God has a great meaning for Y our cada lives. expresión escrita en ella And every written expression, significa vida y salud, it means life and pero health. también puede significar But muerte. it could also mean death. Y hay que leerla We have to en read it reverencia, in reverence, con detenimiento. which stops.
Yo no aprendí a escribir mucho en la escuela. I did not learn Yo autográficamente to write. soy un fracaso. Autographically, Gracias I'm a a Dios failure. que ahora usted escribe y la misma computadora o el celular, donde usted escriba, le corrige. It's good that now we write and the Yo cell no sé si phone, usted se ha puesto a the escribir computer, they alguna have vez. autocorrect. Y cuando empieza a escribir, pega a salirle rayas rojas. Have you ever written and when you are writing, you roja. have all the underlined Quiere red decir letters? que si sale una raya roja es que está mal escrito. And if it has the red underline, it means that it is written Hay veces que yo tengo incorrectly. un párrafo entero en rayas rojas. Sometimes I have a paragraph my God. completely full of red underlines. Entonces busco que corregirlo, pero el tema es que la corrección que me da es en inglés. And then I try to correct it, and the yo correction estoy that I get escribiendo is en in español. English, and I am writing in Spanish. Entonces yo por lo menos me aliento un poquito ahí. So then I feel a little bit relieved. No sé escribir muy bien, I don't know how to write very well, pero sí aprendí a leer bien. but I did learn to read well. Y cuando leo la Biblia, And when I read the Bible, tengo el cuidado I am careful de leerla, to read it, sabiendo que no es cualquier libro knowing that it is not just any book, y que un punto and that a period, significa mucho. it means a lot. ¿Cuántos alaban la gloria del How Señor? many can praise the word of God? En el tiempo en que vivimos, The times that we live, las respuestas a las preguntas que tenemos, the answers to the questions that we have, que son más preguntas hoy que respuestas. we have more questions today than answers. Predicaba en la mañana y decía I preached in the morning and I said, que como pastor y predicadores, as pastors and preachers, muchas veces llegan preguntas a nosotros many times questions y come mucho to más us, en este tiempo en que estamos and viviendo, even more in the times that we are living. que la respuesta And the answer no es contundente, is not complete. que la respuesta The answer no es una que pueda tal vez is satisfacer not something that could satisfy el oído de aquel que nos está the preguntando. hearing of the ones who are Porque asking tal us. vez al igual que las personas que nos preguntan, Because maybe similar to the people who ask estamos us, nosotros llenos de interrogantes. we are full of ¿Qué interrogatives. podemos responder nosotros What can we answer ourselves acerca del conflicto en about Afganistán? the conflict in Afghanistan? ¿Qué podemos nosotros responder What can we respond por la razón que hayan terremotos, for the reason that there are earthquakes, que hayan tanta tragedia en el mundo, so much tragedy in the world, que hayan fuegos, that there are fires, inundaciones catastróficas? catastrophic floods? ¿Qué podemos nosotros responder? What can we answer Que tal vez las personas no sepan. that perhaps people do not La know? gente nos lleva contra la espada y la pared, People put up against a sword in the wall, y mucho más a los creyentes, and even more the a los que believers, profesamos la fe de Cristo, us who profess the faith porque of la Christ. gente quiere oír de nosotros Because people want to hear from que us nosotros digamos algo that we say que something pueda inculpar a Dios that can blame God de las situaciones que el mundo vive, of the situations the world is living, o que tal vez queramos or that maybe we want exonerar a to Dios exonerate God de las tragedias que el mundo vive, of the tragedies lived in y the no hay world, una respuesta humana and there is no human response que pueda confrontar a that Dios, can confront God, que pueda poner a Dios contra la espada y la pared, that can put God against the y sword, mucho menos hayan respuestas humanas and even less human que exoneren a answers Dios that can exonerate God de hacer su sana y perfecta from voluntad, doing His perfect will, de obrar justicia, from working justice, de traer juicio. from bringing judgment. ¿Cuántos alaban la gloria del How Señor? many can praise the glory of the Lord? Hoy la gente Today, quiere respuestas People want answers. de por qué estamos viviendo lo que Why? estamos viviendo. Why we are living what we are living. La gente busca en ti, en mí, People seek in you and I una respuesta que pueda tal vez an answer that could dar perhaps alguna razón. give some type of reason. Lo primero que nos dicen es que si Dios fuera The Dios, first thing they said y is, si if Dios I was fuera God, amor, and if I was love, no permitiera que el mundo esté viviendo lo que está I viviendo. wouldn't allow the world to live what it is living.
no permitiera que las morgues en los hospitales estén llenas, I would allow for the hospital rooms to be que filled. no hayan camas en los hospitales para atender a los enfermos, That there are no hospital beds to attend the sick. que los conflictos como el de Afganistán y otros Like the conflicts like the one in Afghanistan and estén others sucediendo. will be happening. Alabado sea Dios para siempre. Praise the Lord forever. Pero cuando nosotros nos ponemos a sumar y a restar, When we begin to como add le and subtract, compartía el pastor Obed ayer, like I shared with Pastor Obed yesterday, cuando nos ponemos a sumar y a restar when we began to add and subtract y a buscar razones and to find reasoning y a tal vez buscar una and respuesta, maybe to seek an answer, no solamente a las preguntas que llegan, not just the questions that sino a come, nuestras propias preguntas e our own interrogantes. questions and interrogatives. Cuando sumamos y restamos, dividimos Add, subtract, o sumamos divide, lo que sea, we add whatever no it would be. importa la matemática que It usemos, does not matter the mathematics that we use. al final At the end, lo que vemos un resultado escrito en letras you mayúsculas see a result written in capital que letters. dice que el resultado de todo It says the result of lo que everything hemos visto, that we have lo seen, que hemos oído, that we have lo que heard, está aconteciendo, that is happening. el resultado de todo después de sumar y The restar result of everything after adding con and letras subtracting mayúsculas in capital letters es pecado, is es sin. pecado. Is sin. El hombre quiere saber por qué la tierra Man tiembla. wants to know what the earth Tiembla por el trembles. pecado. It's because of sin. La gente quiere saber por qué hay tormentas y People want to huracanes know catastróficos. Well, there's catastrophic storms and Porque hurricanes. la naturaleza gime porque hay pecado. Because nature is whipping because La of gente sin. quiere saber por qué se están muriendo las personas en las pandemias. People want to know what people are dying in the pandemic. Porque hay pecado. Because there is sin. Porque el pago Because del the pecado pay of sin es is la muerte. death. Alabado sea Dios para Praise siempre. God forever. Y por más que busquemos No matter how much we seek y queramos acomodar las cosas, and we want to accommodate things, al final del día nos at encontramos the end of the day we find que es la conducta humana it is propia. human behavior. Es la conducta humana, no la conducta animal de un animal It is sin human razonamiento. behavior, not the behavior of animals Los without animales reasoning. de la selva, The animals in the los wild, animales del bosque, the animals in the jungle, las in the aves de los forest, cielos, the birds of ni the los sky, peces de la mar and the fish son in the sea, culpables they are not to de la blame tragedia que el for the mundo tragedy vive. that the world Ellos lives. no tienen razonamiento. They have no Los reasoning. culpables de la tragedia que The el mundo ones to blame vive for the tragedy in the es el world ser humano. is human beings. Es el hombre creado a man imagen y semejanza de Dios. Created in the image and likeness of Es el God. hombre que le gusta vivir en pecado. Man who likes to live in sin. Es el hombre que le gusta vivir de espaldas a Dios. Man who likes to live with a back turned to Es el God. hombre que le gusta justificar Man who likes to su justify actitud pecaminosa, their sinful attitude. adúltera, mentirosa. Adulterous. ¿Cuántos lying. alaban la gloria del Señor? How many can praise the glory Es la of God? corrupción humana. There's human Es corruption. la corrupción del ser It is the humano corruption of human la que beings ha hecho a which Dios have made God declarar juicio declare sobre la judgment humanidad. over humanity. No busquemos en otro lugar. Let us not seek anywhere Usted else. quiere la respuesta de por qué la The muerte, answer of death, pecado. sin. Quiere la respuesta de por qué, aleluya, las familias destruidas, You want the answer pecado. for destroy families. Usted sigue sin. buscando, siga sumando. You keep adding and Pecado. keep seeking. And it says Y sin. lo único que acaba el pecado, The only thing that finishes usted with sabe sin. lo único que detiene el pecado. The only thing that Lo que stops detiene el sin, pecado sobre la that humanidad stops sin over humanity, es cuando el hombre aprende a man reconocer a learns Dios to recognize como God Dios creador, as a creator, como un God, Dios santo, as a holy como un God, Dios de libertad, as a God y of freedom, comienzan a and reconocer begins to recognize que Jesucristo es el that Hijo de Jesus Dios, Christ is the Son of God, que es el único camino a la is the salvación. only way to salvation. Cuando el mundo aprenda a reconocer When the world learns to recognize que nuestras vidas están atadas a that Cristo our lives are tied para to poder Christ, ser salvos, to
can be ahí saved, se va a acabar la tragedia del then the hombre. tragedy of man Ahí se will va a acabar finish. la tragedia de la The humanidad. tragedy of humanity will Pero el end. mundo anda de espaldas a But Dios. the world has their backs A la turned to gente no God. le interesa saber But do not care to lo know que pueda hacer Cristo en sus what vidas. Christ could be in their El lives. hombre vive caprichosamente, Man lives in their own caprice, queriendo hacer lo que le da la gana, wanting to do what they viviendo want, como desean living vivir, how they want to live, apartados de la justicia, away from justice, apartados de la verdad, away from truth, lejos de Dios, away from lejos God, de Dios. away Y el que from vive God. lejos de Dios, And if we live a la away larga from tendrá God, que pagar at the end you con have su to propia pay vida, with their own con su life, propia vida, their own el life, no vivir cerca de Dios. not living ¿Cuántos close alaban to la gloria God? del que How many vive? can praise the glory of He who lives? Hoy es el tiempo Today is the time de ajusticiarnos. to justify ourselves. La gente no quiere saber de la iglesia. People do not want to know about church. La gente no le interesa que le hablen de People Dios. do not care to listen about God. Cuando están en la rueda de abajo, And when they're on the bottom of the wheel, buscan then they seek la manera de tener un poco de respiro the way to have a little y bit se of acercan breathing. por las iglesias. And they get close to the churches. Mire, yo he tenido la experiencia I had the con experience, mucha gente like many people, que ha llegado aquí y me ha tocado la puerta porque tienen que hacer horas de comunidad. who came here and they knocked on my door because they had to make community Óigame. hours. Hear me out. Horas de comunidad por distintos delitos. Community service because of Robo, different robo, demeanors, robbing, violación, violations, droga, drugs, intentos de asesinato. suicide attempts. Mencione usted. You can continue mentioning. Y cuando llegan And when they come y se presentan delante de mí, and they present themselves before me, le entregaron un documento 6 meses atrás they were given a document 6 months ago para que hicieran 100 horas de comunidad. to do 100 hours of community service. Y la semana que viene tienen que llevar el documento. And next week they have the Llegan una following semana week, antes, they have to turn in the document. They come a buscando week que les earlier, ayude, seeking for help, prometiendo villas y castillas. promising all kinds of things. Y cuando le hablo del Señor, dicen, aquí era que yo tenía que llegar. And when I speak about the Lord, they said, "This is where I had to Aquí come. era, este era el lugar. This is the place." Y cuando termine aquí me quedo. And when I finish, I will stay here. No le voy a preguntar a nadie que levante la mano si hay aquí alguien que hizo horas de comunidad aquí. I'm not going to ask anyone to Porque lift estoy up their casi hands seguro que no hay ninguno. if they made any community service because I'm almost Porque certain cuando nobody terminan la is. última hora Because when they finish the last y hour cogen el papel firmado, and they had the signed se document, desaparecen y no los vuelvo a ver más. they disappear and I never see them again. Lo que querían era un beneficio. They just wanted a benefit. Un beneficio. A benefit. A Dios no le vamos a servir por los beneficios que Él nos We nos would da. not serve God for the benefits that He can give us. Yo no le sirvo a Dios porque Él me sanó. I don't serve God because He's healed me. Yo no le sirvo a Dios porque Él me haya libertado de las drogas y el alcohol. I don't serve God because He liberated me from ¿Sabe por drugs and qué yo le alcohol. sirvo a Dios? You know why I serve God? Porque yo comprendí Because I que comprehended siendo yo malo, that being me, evil, Él dio su vida en la cruz por mí. He gave His life in the cross for Y me. que cuando yo le dije te amo, And when I told them I su love them, respuesta fue, his answer yo te was, amé primero. I love you first. Yo te amé primero. I loved you Ah, first. yo le sirvo a Dios por amor. I serve God out of Yo le love. sirvo a Dios porque Él me amó. I serve God Yo le because He sirvo a loves Dios me. porque Él me ama. I serve God because He Yo le loves sirvo me. a Dios porque su amor, I serve God because no His tiene love fin. has no end. porque todo en la vida termina, Because everything in life pero el amor ends. prevalecerá But para God siempre. stayed forever. Porque en la vida Because in life, todo es vanidad. everything is vanity. El predicador dijo vanidad de Preacher said, vanidades. vanity of vanities. Todo Everything es is vanidad. vanity. Ah, Lo Praise the único Lord. que es verdadero The only thing that is truthful es el amor de Dios. is the love of God. Lo quiera la gente creer Whether people want O to no. believe it or not.
Y es tanto el amor de Dios por nosotros There is so much love of God for us que cuando nos paramos en la brecha that when we stand in the way y alzamos nuestra voz and we lift up our voice, y abrimos nuestros we corazones, open our hearts, Él nos oye He hears us y Él nos responde. and He responds. ¿Cuántos padres How many habemos aquí parents are here? que en un momento dado le dijimos al In Señor, one moment we told the Lord, Señor, Lord, mira la hora que es, look at the time. permite que mi hijo llegue pronto a la casa. Please allow my son to come back home, Señor, que llegue sano y salvo. that he comes safe and sound. Y estamos en esa, hemos estado, yo lo viví. And I lived it. Yo lo viví un momento dado con Manuel Jr. I lived it with Manuel Jr. Especialmente, no era porque él estaba por la calle, es que tenía una motora. It wasn't because he was in the street, but because he had a motorcycle. Tenía una motora. He had a Y motorcycle. cada vez que él salía de casa en aquella motora, Every time he left yo home le in that echaba motorcycle, todos los santos detrás. I A prayed for Mayra, all the a saints. Mami, a Papi, Mayra, Manuel Santo, Teresa Santo, Mami, Mayra Dad, Santo, todos Manuel los Santo, santos. Teresa Santos, all the santos. Se lo echábamos detrás al muchacho. We would put him on his back. Le voy a dar un ejemplo solamente. This is just one example. Y usted sabe cuando yo dormía, And you know when I slept, cuando él bajaba por la Marigold, frente, llegando a, hay una parte de la Marigold que aunque hay dos calles más, pero yo se escuchaba, cuando él bajaba, él le daba una zapateada a la motora, ¡um! Y yo sabía que era él. and I could sleep Y when yo he was decía, coming down "Gloria Marigold, a Dios." and he would rev the engine, and I knew Entonces, that it al was him, and I minuto said, lo oía, glory to ¡um! God. Y parqueaba. Cuando él And parqueaba, the minute I heard him, boom, boom, adiós boom. mundo cruel, a dormir, las patas And sueltas, when he parked home, then everybody a go to dormir sleep. tranquilo. I could go to sleep calmly. ¿Cuántas veces How many usted times como padre y como madre you as a han parent, estado ahí parados father, en la brecha? and mother had been standing Tráeme a in este the way, muchacho, que take llegue care a of la these casa, children, Señor. that they can come home. Tráeme a esta Lord. muchacha. Bring me this daughter. Tráeme a este hombre This man que es un borrachón, pero lo quiero. He's a drunkard, but I love him. Ah, lo quiero un montón. I love him a lot. Es un mujeriego, pero a la larga él va a saber que la única mujer He's a womanizer, but he will know that the only woman soy yo. is me. Tráemelo, tráemelo. Bring him to me. Ah, y no bien usted ha pedido lo que ha pedido. And when you have Usted asked, oye que la puerta se abre and then you hear that y the door entró, porque es que opens, Dios and they enter nos because escucha, God hears porque es us. que Dios Because responde, God responds. porque es que Dios Because guarda. God Y muchas takes veces, care. And muchas many veces times- no llegan, Many pero times cogen they el don't come, teléfono but they grab the phone. y te dicen, And they mami, say, no voy a "Mom, llegar hoy, I won't get home today, pero tranquila, but be que calm. estoy bien, estoy en I'm casa de fine. fulano, estoy en I'm casa de in sutana, my friend's house. estoy en un hotel. I'm in a hotel. Ok, Oh, okay. lo importante es saber At least that we que know ese ser por cual that, clamamos that being that we're praying for está bien. is fine. Dios se para en la brecha. God O sea, stands. cuando nosotros nos paramos en la brecha y clamamos, we Dios nos stand and we- responde. Cry out to God, He responds. Hay algo importante y con esto voy a terminar. There's something important, and I will finish with this. Yo dije en el culto de la mañana I said in the que yo first no iba a service predicar hoy, that I was not going to preach today, que yo solamente iba a leer una escritura that I was going to read the y scripture, que iba a dejar la escritura and I will leave en the la mente, scripture en el corazón de todos in the minds and the y hearts que of cada everyone, cual se fuera a and su for hogar each person to go home y comenzara a leer esa escritura nuevamente y a recibir lo que Dios le esté hablando por ella. and begin to read the scripture once again Pero and receive terminé what God is predicando, speaking. terminé But I ended diciendo up algo, ¿verdad? preaching. I ended up saying something. El mundo vive hoy, The world lives como today, dije hace un rato, de espaldas a Dios. like I said earlier, with their backs to God. Todo lo que nosotros vivimos, Everything o that we todo lo live. que el mundo está viviendo nos afecta. Everything the world is living affects us. Lo vivimos, lo sufrimos, We live it, we nos da suffer it. dolor en el corazón. It gives us pain in our hearts. Hablaba con una persona muy querida I spoke with a loved hace person unos días atrás, a couple of days ago. que él estaba viendo una de las noticias They were seeing one of the news que nosotros estamos viendo a diario con el tema este de Afganistán. that we're seeing daily with the topic of Y, Afghanistan. y estaba viendo una entrevista que le hicieron a una persona que pudo salir, There was an interview they asked que a person sacó who a was algún familiar, able to go out and pero leave también with a a family la member. vez
But at the same time, había una persona en esa entrevista there was a person in that interview que su esposo whose husband todavía estaba en Afganistán was still stuck in y que Afghanistan, lloraba and that they y were que crying. la entrevista de estas personas fue a llanto In the interview, there was y just que él crying. comenzó a llorar That person began to cry. y que la entrevistadora estaba a punto de romper en llanto en vivo And the también interviewer was about to begin crying as well. y él me dijo, ¿sabes por qué? Porque es que, ¿por qué lloraba? They said, do you know why No they wept? solamente por lo que estaba viendo, Not just for la what they were noticia, seeing in the sino news. que es que cuando nosotros le hemos dado el corazón al When we Señor, have given our hearts to the Lord, el Señor nos ha enseñado a The tener Lord compasión has de los taught us to have demás. compassion on others. No me escuchó. You didn't El hear me. Señor nos ha The Lord has enseñado taught us a tener to compasión have compassion de los demás. on others. Hoy nosotros miramos un mundo Today we look at a world que está pereciendo. that is perishing. No sabemos inclusive al final del día de hoy We don't know if even at the end of the day today, cuántas personas puedan morir how many people could die en Luisiana, donde este huracán Ifa in Louisiana where Hurricane Ida está ahora mismo. is right now. Cuando yo salí de mi casa esta mañana iba a 150 millas por hora. When I left this morning, it was 150 miles Catastrófico. sustained winds. Hicimos Catastrophic. un clamor, We prayed earlier oramos para que nadie perezca. for that no one to die. Ojalá que nadie perezca. I hope no one perishes. Pero en una condición catastrófica, It's un a evento Catastrophic. It's a catastrófico, como catastrophic event. este, alguien puede morir Someone could die, y nos va a doler. and it's going to hurt us. Y la pregunta muchas veces And many times the question is de nosotros from us, es ¿cuál es el verdadero valor de la vida? what is the real value of life? ¿Por qué yo habré nacido pobre? Why was I born poor? ¿Por qué yo habré nacido con tanta necesidad? Why was I born with so much ¿Por qué yo need? tengo que haber vivido lo que viví? Why did I live what I lived? Que hoy por esa razón me encuentro Today, for that reason, enfermo, I find myself sick, me encuentro find myself atado bound. o en pobreza. or in poverty. En un momento pude tenerlo todo y hoy At the no moment, tengo I nada. could have had it all, now I have nothing. Cuando yo leo la escritura en este capítulo, When I read the en este scripture libro in this de Eclesiastés, chapter in the book of Ecclesiastes, y veo quién es el escritor de este libro. and I see who is the writer of this book. El escritor de este libro no es otra persona sino The author is no other person Salomón, than Solomon, el hijo de David, the son of King David, quien fuera el más grande rey who de was the Israel. greatest king of Israel. Salomón Solomon fue el hijo was the son que heredó el trono who inherited the throne que dejó David. that David left behind. Salomón Solomon fue el hombre was the man que Dios le dio la capacidad de construir el primer templo who God gave the ability to build the first construido en temple Jerusalén. constructed in Jerusalem. El templo The temple que Salomón construyó that Solomon constructed fue una de las maravillas del was mundo one of the wonders of the world. y fue un lugar And it was a place donde otros gobernantes, where other governors, otros reyes other kings, y reinas and queens querían llegar wanted to come para ver lo que allí sucedía y To ver la see hermosura de what aquel was templo. done and the beauty of that place. Y no solamente había hermosura And not only was there beauty en las paredes y en las in columnas the walls and y en the la columns, construcción y in edificación the de aquel construction lugar, and the building of that place, sino que aún los que servían but even those who en el served templo, in the temple, su vestidura their clothing era admirable. was admirable. Los servidores de aquel templo The servants of that temple, tenían una postura they had a posture que era digna de reconocer that was worthy to be por los recognized que llegaban a aquel by lugar. those who came to that place. Pero había algo glorioso en ese templo But there was something glorious in that temple. y era que cuando los sacerdotes
When the priest en ocasiones querían on ministrar, occasion wanted to minister, no podían, they could not, porque la gloria de Dios because the descendía. glory of God would Y los come down. sacerdotes And the priests no podían could ministrar. not minister. Es como el coro que cantaban Like o que the cantamos. chorus that we sing. Ese coro no se canta por cantarlo. We don't sing it just Esa to letra sing está it. aquí escrita en la The Biblia. letters are written here in the Bible. Cuando yo miro When I look quién era Salomón, and see who Solomon la Biblia was, nos dice que the Salomón Bible says that Solomon fue el hombre más sabio que hubo sobre la faz de la tierra. was the wisest man in the face of the earth. Fue el hombre que a una respuesta de Dios o una pregunta de It was Dios a man who, a question from God, dio la respuesta he gave más importante que jamás algún ser humano le haya dado a Dios. the most important answer that any human being has Yo given estoy seguro God. que si Dios llegara donde nosotros hoy, I'm sure that if God came to us esto today, es una metáfora, ¿verdad? this is a Y metaphor. le dijéramos a Dios, Dios nos lo primero que le va a añadirnos años de vida. And the first thing we say is, Yo add me quiero ser years como of life. Matusalén, dame un año más que I Matusalén. want to be like Methuselah. Give me one more year than him. No nos conformaríamos con 100 ni 100, no, como We Matusalén o will not más. be conformed with like 100. No We want queremos more. morirnos. Because we don't want to Nadie die. quiere morirse aquí. No one wants to die. O tal vez le pudiéramos decir, Or maybe we could say quiero vivir en una mansión I con want sirviente, to live in a mansion with no quiero servants. cocinar más I don't want to cook anymore. y quiero tener una persona en mi casa fija I want to have a firm person in my house que me haga las uñas, to make my nails, que me haga pedicura. do a pedicure. Quiero tener fijo en mi casa quien me haga el I pelo. want someone to do my hair. Y no me quiero bañar con agua. And I don't want to shower with water. La reina o la esposa del rey de Irak, en un momento The dado, wife of the king of Del Iraq, Chad. in one moment, del Chad, aquel tiempo, en los tiempos 70, In the dice que la 70s. mujer del Chad, o Chad como es, se bañaba con leche, she said that the sheik's wife would bathe herself with milk, no con agua. not with water. ¿Qué usted le pediría a Dios si Dios le dijera? What will you ask God and God will tell you? Usted le pediría muchas cosas. You will ask for plenty of things. Tenemos que ser sinceros porque es así. You have to be sincere. ¿Ah? De decirle al Señor, no quiero volver a ver mi cuenta en rojo. Tell God, I don't want to see my account in red. No quiero volver a pasar la vergüenza que cuando vaya I al don't want to cajero no tenga the nada, o shame. cuando pague con la tarjeta me digan, búscate otra porque esa no pasó. That when I pay with the card, I say, ¿A find alguien le ha another one pasado because eso that one alguna was vez aquí? declined. Has that happened to anyone ever here? Ah, esta mañana me encontramos una paca de chavo aquí, ahí, morning we en found el a piso, así era. Stack of money like this. Lamentablemente tenía dueño. Unfortunately, it had an owner. ¿Qué le pediríamos a Dios? What will we ask God? Salomón, Solomon, el Señor le dijo the Lord told him cuando llegó al trono, when he came to the throne, dime qué quieres he said, tell me what que you haga want por ti, qué quieres que te dé. to do for you. What do you want me to give you? Salomón estaba al frente del pueblo más duro de servir que haya nacido sobre la faz de la tierra. Solomon was standing before the people who No ha were the habido un most pueblo más stubborn rebelde over que el the pueblo face de of the Israel, earth. amados. There were no more rebellious people than the people of Israel. Salomón cuando reinó no era un niño. Salomón Solomon veía las actitudes del pueblo Was not a child. He saw the people's attitude. y él veía lo mucho que luchó su And padre he saw how much his father y struggled. conoció la historia de Saúl también. And also knew Saul's story. Salomón le dijo a Dios, Solomon told God, dame sabiduría give me wisdom para gobernar to govern tu pueblo. your people. Ah. Y el Dios del cielo le dijo, por cuanto no me has pedido ni largura de días, You have not asked me for extended days, ni me has pedido oro ni plata, or gold or silver, ni riquezas, or riches, ni fama, or fame. y me has pedido You sabiduría, ask me for te la wisdom. voy a dar I will give it to y you. también te voy a dar Also, todo lo demás. I will give you all the rest. Te voy a hacer rico, I will make you rich. te voy a hacer I will famoso. make you famous. Alabado sea Dios para siempre. Praise the Lord. Y lo vivió. And he lived it. Salomón Solomon lo vivió. lived it. Comparto esta palabra con usted. I share this word with you. Le voy a dar lectura. I will read it. No sé, para yo leerla en español, si me la pueden poner en el PowerPoint en inglés. If
If you can put in the PowerPoint in English as I read it in Spanish. Voy a leer Eclesiastés I'm going to read Ecclesiastes capítulo 2 chapter 2. y quiero que usted me preste sus oídos And I want for you to pay attention. porque ahí es donde está el mensaje. That's where the message is. Ahí en esta porción bíblica que yo le voy a leer In this biblical portion that I es will que está el read mensaje. is the message. Una vez la termine, Once I finish it, nos vamos a lo que vinimos, we que es will a lead to what we presentar a esa came, bella which is criatura que está ahí. present that child that is there. Yo la voy a leer en español y va a estar arriba en inglés. I will read it in Spanish, and it's gonna be projected in English in the projector. Eclesiastés 2. Ecclesiastes 2. Dice Salomón, présteme bien sus oídos y mire bien esta palabra, escúchala bien. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué te sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentando más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Mas a más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. He visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? Como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora? Por hacerme más sabio. Y dije en mi corazón que también esto
era vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado. También morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, del cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Que tenga oídos para oír, oiga. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en lo que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda al hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal grande. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger, amontonar, para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Dijo el predicador, vanidad de vanidades. Vanity of vanities. Todo Everything es is vanidad. vanity. Iglesia, Church, apercíbase be perceived de lo que Dios of what le habla God hoy. is speaking today. Reciba esta palabra y atesórela en su Receive this corazón. word and treasure it in your hearts. Llévela profundo dentro de su ser. Take it deep within yourselves. Comience a buscar dentro de usted Begin to seek in you lo que no agrada a Dios what is not pleasant to God, y comience a echarlo fuera and begin to cast it out. y comience a acercarse al Señor Begin to get nearer to God, para que encuentre so en you Él can find in Him misericordia.